Bien, bienvenido a nuestra sesión número 1 en lo que proyectamos como otra serie de estudios bíblicos, devocionales, temáticos, inductivos. Ahora vamos a abrir la Biblia en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Leyendo de mi Biblia Reina Valera de la revisión 95, muy similar a la de 60. Dice así, los primeros dos versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Recordamos que en el sistema inductivo tratamos de no llegar a la interpretación y aplicación hasta no haber observado y analizado el texto bien. Nuestro sistema entonces tiene estos 3 puntos: observar, incluyendo analizar bien; segundo, interpretar, incluyendo la integración que hacemos a todo el texto y a la Biblia entera; y finalmente la aplicación, viendo la aplicación original y luego haciendo la aplicación a nosotros. Todo nuestro propósito final es la aplicación de la verdad a nuestra vida, pero siempre debemos resistir a hacer esa aplicación subjetivamente, sin un fundamento literal en la historia, en la gramática del texto. Por otro lado, sería solamente un ejercicio en literatura o historia. Si solo observamos, analizamos y interpretamos en el texto en el sentido histórico. El sentido, lo que es el trasfondo histórico, sí es importante, pero no es la meta final. Lo que los primeros destinatarios entendieron, comprendieron del texto, es crucial para nosotros, para que podamos entender bien y para nuestra aplicación. Lo que significa para mí, sin esa base lingüística histórica, llega a ser una trampa, y vamos a hacer todo lo posible por evitar esa trampa. Así que vamos a meternos a la observación aquí en estos primeros versículos. ¿Qué hemos visto en esta primera parte, este saludo de Pedro el apóstol? Primeramente, eh, empieza con su nombre, Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo. Son las primeras 4 palabras en nuestra versión y corresponden casi literalmente a las primeras 4 palabras en el texto original. Muchas personas preguntan, ¿quién es este Pedro? Si de veras es el apóstol. Y creemos que sí, que la evidencia clásica, la evidencia que este es, sí de veras, es Cefas, es Simón, Simón Pedro, el apóstol, uno de los primeros discípulos del Señor. A los expatriados dice, extranjeros, exiliados, peregrinos, eh, son las variantes en las traducciones en castellano. Claramente, gente viviendo como forasteros en donde estén. Y luego dice de la dispersión. Normalmente es un término reservado para judíos. Los judíos esparcidos por todo el imperio. Algunos piensan que eran las 10 tribus perdidas. Otros dicen que no, eran gentiles, pero la mayoría creemos que sí, eran judíos mayormente, pero también incluyendo algunos gentiles en su medio. Eh, Según lo que leemos en el resto de la carta, eso nos indica. Luego, Pedro indica el lugar exactamente en donde viven estas personas: en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son áreas del Imperio Romano en donde el Evangelio había crecido bastante, mayormente lo que sería la Turquía moderna, pero también que estaban sufriendo grande persecución, en donde se había sembrado el error de los judaizantes. Luego dice elegidos. ¿Elegidos a qué?
eh, dice, bueno, ahí mismo nos dice a qué es esa elección. De toda la raza humana, podemos decir, con un propósito definido que tendremos que investigar y explicar más adelante. Luego dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Algunos han observado que en realidad Dios conoce todo, sin barreras del tiempo, pero entendemos que esta expresión es según la perspectiva nuestra, previo conocimiento. Luego, en santificación del Espíritu, hemos observado el primer propósito o meta de nuestra elección, que tiene que ver no solo con una separación en nuestra vida, sino con el carácter mismo de la iglesia y de sus miembros. Y vamos a investigar cómo Pedro explica esto en el resto de la carta. Esto es para obedecer la parte nuestra que nos corresponde como respuesta a la oferta gratuita de la gracia y del poder de Dios, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el medio por lo cual nosotros somos perdonados, integrados a la familia y espiritual, hechos aceptos en el amado, capacitados para poder servirle, purificados por la sangre del Omnipotente, el Hijo de Dios, sacrificio por nuestros pecados y para darnos esa vida preciosa, preciosa verdad que vamos a ver más en este estudio. Y luego finalmente, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la cláusula principal de toda esta frase completa. Los dos saludos son los saludos aceptados por la cultura en el imperio. Gracia era el saludo griego, charis, y paz, el saludo hebreo, shalom. Charis en el vocabulario del pagano, claro, invocaba el favor de los dioses, pero en la iglesia, claro, es decir, un cristiano sería una invocación al único Dios. Shalom, claro, para el judío representaba mucho más que la ausencia de enemistades. Incluía un bienestar que gobernaba toda la vida, la salud, la felicidad, el reposo y seguridad. Y el deseo de Pedro incluye la expresión os sean multiplicadas. Que esa gracia y esa paz sea no solo algo satisfactorio, sino algo gratificante y el colmo de la bendición de Dios en la vida de sus oyentes. Ahora bien, sí tenemos que entablar este asunto de la elección de Dios, que si Él haya escogido a ciertas personas y solamente a esas personas, debemos de tratar de contestar. Yo no pretendo ser el experto ni en cuestiones de la historia de la iglesia, ni en el desarrollo total de su doctrina de la predestinación, pero sí creo que tenemos suficiente discreción como para presentar los hechos y especialmente lo que dice el texto, como también la interpretación más céntrica que más se encaja al mensaje total de la escritura y la oferta del evangelio. Si Dios ya ha elegido a ciertas personas y solo a esas personas para ser salvas, entonces tendremos que decir que también hay una lista de las personas que invariable e incondicionalmente serán condenadas. Pero entendemos, sí es cierto, que hay muchos que sostienen la primera parte de esa frase, pero que insisten que los que se pierden es por su propia responsabilidad, su propia culpa. Pero no entendemos cómo las dos cosas pueden ser ciertas. A nuestra comprensión de lo que la Biblia revela, Dios ha hecho todo para salvar al hombre y le ofrece libremente esa salvación plena que incluye el perdón de todo pecado, el borrar toda su culpa, recibirlo a su comunión y tratarlo como si nunca hubiera pecado. Además, su provisión y su provisión en Cristo. La elección de la cual Pedro habla es que seamos transformados a su imagen
purificados de todo pecado, transformados en nuestro ser y capacitados para vivir en santidad en Él, aquí y con Él en el cielo. El apóstol Pedro expresa una verdad. Dios no conoce favoritos. El favoritismo no es parte de su plan, aunque sí ha entrado en pacto con su pueblo escogido para bendecir a todo el mundo. En cuanto a la posibilidad de una elección a la salvación eterna, permíteme una cita clásica. El señor Juan Wesley, en sus notas sobre el Nuevo Testamento, hablando de este mismo texto, dice: la elección en el sentido correcto de la escritura es todo lo que Dios hace, en lo cual nuestro mérito o poder no tiene ninguna parte. La verdadera predestinación, que significa marcar los límites por adelante, como lo que hace todos los que pintan las rayas en la cancha de fútbol. Pintan las rayas antes del partido, ¿verdad? Eso es en cierto sentido el significado de la predestinación. La elección por la presencia de Dios es así, y lo reduce a 3 puntos. El que cree será salvo de la culpa y del poder del pecado. 2, el que permanece fiel hasta el fin será salvo eternamente. Y 3, los que reciben activamente el don precioso de la fe, así llegan a ser los hijos de Dios. Y siendo hijos, recibirán el espíritu de santidad para que anden como Cristo anduvo. A través de todo este propósito de Dios, la promesa y el deber van de la mano. Todo es un don gratuito, pero tanto es el don que por la misma voluntad de Dios, al final depende también de nuestra obediencia al llamado celestial. Hasta aquí la cita de Wesley. Todo el propósito de Dios, entonces, tanto en la elección como en cualquier cosa que hace, es para que por la santificación del Espíritu, por la influencia renovadora y purificadora de su Espíritu en las almas de los creyentes, lleguen a la obediencia para darles el poder de rendirse al Señor en amor, el fundamento de la cual es la purificación por la sangre de Jesucristo. Esa expiación, tipificada por el ser rociado con la sangre de los sacrificios bajo la ley, la médula de la vida que se verá en nosotros, los creyentes en Cristo. Es esa misma fe que se verá expresada por el amor a Dios, el amor al prójimo, por la pureza y la humildad. 4 cosas que hemos estado observando en algunas obras que hemos estado leyendo. Estas son las características del mismo Señor Jesucristo que Él quiere ver en nuestra vida. Así vamos a ver que Pedro recalca la necesidad de la santidad en la vida diaria de la iglesia y de cada creyente. No es por nuestras obras, no es por ningún rito en la iglesia, no es por ningún esfuerzo ni discipulado, aunque ese esfuerzo y discipulado sean buenos. Es por la obra del mismo Espíritu de Dios en nosotros. Y vamos a explorar más y más acerca de esto, mis hermanos. Dios nos va a bendecir mucho en este estudio, yo estoy seguro. Te recomiendo seguirnos en nuestro canal en YouTube, Remedio Radical, y Dios mediante pronto tendremos más videos cortos también. Bendiciones, mis amados. Amén.